El Señor Jesucristo empieza diciendo: no juzguéis para que no seáis juzgados. Ahora, entonces, mirándolo desde este punto, la Biblia se contradice, ¿sí o no? Porque hay un verso bíblico que dice que debemos juzgar con justo juicio, y aquí el Señor dice que no juzguemos. ¿Alguien me puede dar una idea de qué trata de decir Jesús cuando habla de eso? Aquí dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero el apóstol Pablo, vamos allá, 1 Corintios capítulo 6. Versículo 1. Léete el 1 al 5. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Ahí dice que hay que juzgar, ¿sí o no? Pero aquí vemos que dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿De qué está hablando el Señor aquí? Vamos a ver, ¿quién me dice? Yo entiendo que el juzgar, primeramente está hablando, creo que de la justicia terrenal. Okay. Y lo segundo es, debemos tener cuidado al juzgar, porque podemos estar mirando con los ojos carnales y podemos pecar. O sea, yo puedo estar diciendo algo de usted, y si no es así, que estoy mal soy yo. O sea, eso es el deber de pecado. ¿Quién más me dice? También yo entiendo que tú puedes juzgar, pero con justo juicio. Si yo tengo una vida en un ojo, no puedo juzgar a una persona que no tiene una paga. Vamos a verlo de esta manera. Mire, si cambiamos la palabra juzgar aquí y la ponemos criticar, se entiende mucho mejor. El Señor está diciendo aquí: no critiquen para que no sean criticados. Esa es la palabra en el original que trata aquí el Señor Jesús. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que ustedes midan serán medidos. Recuerden que venimos hablando de una serie de conductas que el Señor exige para que nosotros podamos acercarnos a Dios. Y en este tercer mensaje le dice: primero, ustedes no deben criticar ni juzgar a su propia manera. No juzguéis para que no sean juzgados, sino que con la medida que ustedes midan será medido. Verso 3. ¿Y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echa a ver la vida que está en tu propio ojo? ¿Qué le está diciendo con esto? Él empezó aquí a usar una parábola y él está diciendo: ¿por qué te fijas en la debilidad de tu hermano y no echas de ver la debilidad tuya? Cada vez que una persona tiende a juzgar a otro, no se mira a sí mismo. Recuerden que el apóstol Pablo dijo que tenemos derecho a castigar la desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Es lo mismo que está hablando nuestro Señor Jesucristo. Con la medida que ustedes midan, lo van a medir. Y primero analiza tu debilidad antes de tu juzgar la debilidad de otro. Por eso, mientras más nosotros nos conocemos, menos criticamos al otro. Apréndase eso. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando tú empiezas a conocerte, empiezas a ser consciente de la cantidad de debilidad que tienes. Y al tú estar consciente, tienes tanto trabajo en ti mismo que no te da tiempo para juzgar a otro. Por la cantidad de debilidad que tú tienes, por la cantidad de trabajo que tienes contigo mismo, entonces te impide criticar a otro. Verso 5 le dice: hipócrita, saca primero la vida de tu propio ojo. O sea, trabaja en tu debilidad primero, entonces verá bien para sacar la paja de tu hermano. Verso 6.
Este verso 6 me gusta mucho porque hay verdades en la Biblia que no se las podemos dar a todo el mundo. Y no es que la gente se indigna, sino que no todos le dan el valor. El valor, sí. Esta canción, yo hace poco, mira, estaba escuchando una cosa Carita que se titula La Congregación. Ajá. Y cuando ella va entrando a la iglesia, ella ve el grupo de adoración que está adorando y ella dice, ahí no hay consagración, ahí no hay santidad. Eso es una forma de juzgar. Y ella dice, mira, es la sierva ahí. A mí, aunque sea por el tiempo que tengo aquí, tengo yo que salvar. Pero sin embargo, a veces, esa gente que vive señalando a otros, porque eso no es nada más en el mundo, aquí en el Evangelio también se da eso. A veces son los que más lejos de Dios están. ¿Tú sabes por qué? Porque el que tiene una búsqueda por el Espíritu Santo, no puede salvarse el Espíritu Santo lo refleja. Porque yo soy inconverso, pero yo sé lo que es Dios y yo sé lo que es el Espíritu Santo. Y aún a veces hay cosas que yo voy a decir, voy a hacer yo, porque eso me refleja. ¿Entiendes? Entonces, a veces, cuando yo estoy en el púlpito predicando, es un ejemplo lo estoy poniendo, yo quiero que haya fuego allá adelante y que los hermanos me ayuden adorando. Pero cuando se sube el otro, en vez de yo glorificando, ayudarle a predicar con mi adoración y mi alabanza, lo que pienso es la mentira, es que cuando yo venía mi hermano Jesús no ayunaba. Jesús, cuando se le presentaba que iba a reprender un demonio, lo reprendía, porque él no necesitaba ayunar, porque ya estaba preparado para eso. Amén. ¿Tú me entiendes? Así es. Y es lo que pasa. Sí, es similar. El verso 6 dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Lo vamos a dividir este verso aquí. Primero él dice: no deis lo santo a los perros. Está diciendo que la santidad no conecta con todo el mundo. Porque hay gente que si descubren la manera en la que tú alimentas tu santidad, te van a destruir. La gente lo que no conoce lo critica, pero no puede destruirlo. Porque al no conocerlo no sabe cómo atacarlo. Fíjese que el verso en la última parte dice: y se vuelvan y os despedacen. En otras palabras, lo destruyan, lo muerdan. Dice que no dé los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen. O sea, le van a quitar el valor. Las perlas son aquellas cosas valiosas. En la fe hay muchas cosas valiosas y nosotros estamos descubriendo muchas de ellas. La fe tiene muchas cosas valiosas, muchas que nos ayudan a tener una mejor vida sostenida en el tiempo. Porque hay mucha gente que tiene mejor vida por un lazo de tiempo. Hay mucha gente que por un lazo de tiempo son buenos profesionales. Por un lazo de tiempo son padres de familia. Pero no la pueden sostener en el tiempo. Porque hay aspectos de la fe que tienen mucho valor y Dios se la da a aquellos que la valoran, que la honran. El ser sostenible en el tiempo tiene que ver con tu fidelidad a Dios. Cuando tú no eres fiel y Dios no te da de esas perlas para que no la pisotee, es imposible tú sostenerte. Puede durar 20, 30 años tratando de hacer las cosas bien. Y cuando llega el momento donde más valor tú le des a eso que tú has sostenido, se te va a derrumbar. Necesitas el apoyo de Dios para ayudarte a mantenerte en el tiempo fiel y firme con las perlas que Él nos da. Y eso es lo que el Señor dice, que los cerdos no lo valoran. El cerdo usted lo puede poner bien bonito. Hay gente que tiene cerdo de mascota y lo pone bonito, lo baña, hasta lo cepilla y lo pone ahí en casa. Y ese cerdito, basta con abrir la puerta. A ver,
Si abriste la puerta y él vio un charquito, vio un lugar donde él se puede recordar, ahí va. Porque no sabe valorar la limpieza. Así pasa con la fe. Hay gente que no valora los aspectos de la fe, que no le da valor, lo pisotea. Tú le dices, mira, para tu santidad te conviene hablar poco, pero tú se lo das como una perla. Pero hay personas que agarran esa palabra que tú le diste y no le dan el valor donde quiera que llegan, una carretera de palabras. Pisotean las perlas. Y la Biblia nos manda a tener cuidado a quién le damos esta perla, porque la van a pisotear. Ahora, la segunda parte de este tercer mensaje es con respecto a la oración. Hemos hablado mucho sobre la oración. El Señor Jesús tocó mucho el aspecto de la oración. En el mensaje pasado vimos el aspecto secreto de la oración, del ayuno, de hacer bienes a otros. Cómo el Señor nos mandó a mantener el secreto, esas cosas que hacemos con la gente. Aquí entonces nos da otro aspecto de la oración mucho más profundo. Vamos a verlo. Verso 7, ¿quién lo lee? 7 y 8. Y otra persona busque Deuteronomio capítulo 4, verso 29, por favor. Y se os dará. 7 y 8. Préndelo con Mirad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. O sea, ahora el Señor nos dio un aspecto extraordinario acerca de la oración. Aspectos fundamentales, reglas de oro de la oración. Y dice que una de las reglas de oro es pedir, porque el que pide, se le va a dar. Y el que busca, va a hallar. Y al que llama, se le va a abrir. Oiga, qué aspecto tan poderoso tiene la oración. Primero se pide, porque el que pide va a recibir. Y el que busca, va a hallar. Y el que llama, se le va a abrir. Aquí hay tres formas de recibir en la oración. Número uno, usted dice que pida. ¿A quién le voy a pedir? A Dios. A través de Jesucristo. Señor, concédeme esta petición. Pido a Dios y Dios me responde. Número dos, yo busco, ¿qué busco? Perlas del reino. Descubrir cómo acercarme a Dios y enseñárselo a otros. Hay gente que no es curioso en el reino, hay gente que no busca en el reino. Y el que busca va a hallar. El que busca va a hallar. Luego dice, llame y se le va a abrir. ¿Alguien puede leer Deuteronomio 4:29? Sí. 29. Mas si desde allí buscar a tu vacío, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma. Hay una entrega. Mientras pido, me entrego. Mientras busco, me entrego. Mientras llamo, me entrego. Esa es la clave, hermano. La oración. Mientras a veces es bueno conocer poco acerca de la oración, porque cuando leemos versos así, vamos entregados con toda nuestra fuerza, pero mientras a veces conocemos, nos da temor entrar en este tipo de cosas básicas. Porque hemos descubierto cómo hacer algunas cosas. Pero el que es nuevo creyente y empieza a creerle a Dios desde cero y encuentra versos así, se desborda, se rinde pidiendo. Se entorpeza y se entrega de corazón aquí. Y el Señor dice en el verso 8, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Te está diciendo, nadie quedará sin recompensa si mantiene ese nivel de oración. Nadie quedará desapercibido en el reino si mantiene ese nivel de oración. El Señor está diciendo, si tú pides, vas a recibir. Segunda de Crónicas 15, versículo 1. Sí. Vives
Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. ¿Ustedes escucharon? Si le está dando un consejo a un profeta, a un rey, le está diciendo: búsquenlo, acércate a él. Hermano, trate de descubrir algo de Dios. Sea insaciable en la oración. Sea de aquellos que se entreguen en la oración. Sea de aquellos que insisten en la oración. Sea de aquellos que crezcan a través de la oración. Sea de aquellos que amen a Dios a través de la oración. El que dice que ama a Dios y no ora, no lo ama nada. Si yo lo amo, me entrego en oración. Porque yo quiero conocerlo. Y no hay otro método para yo conocerlo que una vez yo entro en la palabra, oro. Mi oración me da la cercanía a Dios. Mi nivel de oración me ayuda a relacionarme con Dios. Digo, uno de los cristianos muy famosos, antiguos, dijo: el que ha orado bien, ha estudiado bien. Cuando yo soy una persona de oración y yo insisto en la oración, entonces yo voy a alcanzar una relación con Dios. Aquí él usa otra parábola, verso 10 del capítulo 7. ¿Quién lo lee? ¿Qué dice? O si le pide un pescado, Lee el 9. ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? ¿Ustedes escucharon eso? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. O sea, la oración está ligada a mi acción. La Biblia constantemente liga nuestro nivel de oración con nuestro nivel de acción. Siempre lo va a ligar, hermano. Por eso dice: a la medida que usted perdone, será perdonado. Como usted mida, será medido. Ahora le está diciendo: lo que tú quieres que hagan contigo, hazlo con otros. Practícalo. Dáselo a otro y te lo van a hacer a ti por otro lado. Dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a los hombres, ¿cuánto más Dios dará buenas cosas a los hombres que se lo pidan? Tremendo. La oración atrae cosas. La oración despierta algunas cosas en nosotros. La oración nos conecta con lo divino. Nosotros somos espirituales. Cuando nosotros nos descuidamos en la oración, nuestro ser carnal cobra fuerza y nosotros empezamos a tapar nuestra condición espiritual con cosas terrenales. Lo voy a explicar de nuevo. Cuando el hombre se descuida de las cosas espirituales, va a empezar a decir: no, eso ministerio no es para mí. Yo no tengo ese llamado. Yo fui llamado a otra cosa. Y la mayoría de las personas que están descuidadas espiritualmente sabe que tiene un compromiso con Dios, pero su condición no lo deja ver. Porque el que se descuida espiritualmente se le duermen los dones. Gracias. Y así mismo usted lo dijo de un lado, muchas veces están haciendo cosas malas, han cometido un pecado y dicen no son nada. O sea, cometen algo que ya no, por estar alejado, por estar en la carne, van cometiendo pecado y haciendo cosas malas, y para ellos no es nada, y así, no es nada, y no es nada, y va creciendo, Y se va envolviendo. Eso es así. Por eso el Señor dice: es de la ley y los profetas. ¿Quién me dice qué significa eso? ¿Quién me dice? Cuando el Señor dice: es de la ley y los profetas. Más o menos, ¿qué le llega a la mente? Estos puntos es bueno aprenderlos siempre, porque usted lo va a ver en otras ocasiones.
cuando Lázaro y el rico, no Lázaro el que resucitó, Lázaro el rico, el que tenía manjares, que cuando Lázaro muere, él llevaba al seno de Abraham y el rico muere. Ustedes han leído esa historia, esa parábola. Dice, Señor, manda a Lázaro que me moje con la punta del dedo, el labio, que sé qué. En esa parábola, Lázaro le dice, el rico le dice a Jesús, manda a Lázaro que vaya y predique a mis hermanos para que no vengan a este lugar. Y Jesús le dice, ellos tienen la ley y los profetas. Ustedes no lo escucharon en esa, aquí él vuelve y lo menciona. Ellos tienen la ley, dice, porque esto es la ley y los profetas. ¿Qué le llega a la mente cuando usted escucha eso? Porque están los profetas no profetizando eso. Eso no tenía que para eso profeta. ¿Quién más? O sea, yo veo como la ley, el texto decía más o menos, ellos tienen la palabra y tienen, o sea, lo que le va a indicar a ellos qué hacer, más o menos. O sea, ¿Quién más? Es que cuando habla de que tienen la ley y los profetas, es como que prácticamente lo que dice Pedro. Si tú me estás predicando que tú estás vivo, tú tienes la ley, la palabra de Dios es la ley, tú eres el profeta. Y yo no levanto la cabeza, tú predicándome tú que estás vivo. Va a venir un muerto y yo lo voy a aceptar. Así. Sí, si tú no le crees a un vivo, Si él no, no va a creer no te creo a ti, le voy a creer a un muerto. Entonces eso fue lo que Dios le dijo prácticamente, pero ahora tú quieres que Lázaro venga y te pase un dedo de agua, pero tú quieres ir a avisarle a los que están allá, a ti se te avisó. como que más Y tú no creíste, ¿no? Porque en su tiempo, cuando él hacía su banquete, yo sé que alguien le mencionó. Alguien le mencionó la ley. Entonces, lo que pasa con nosotros, el ser humano, que queremos la misericordia de Dios, cuando nosotros estamos en nuestro peor momento. Así es. Y ahí es que está el problema, que nosotros, que todavía en la situación, dependiendo de cualquier situación que nosotros tenemos, nosotros queremos acudir a Dios ya en las últimas instancias. Así es. ¿Quién más? ¿Quieres decir algo? Yo entiendo también que cuando él dice que ellos tienen la ley y los profetas, se refiere a que la ley era como los reglamentos y las cosas que ellos no debían hacer, que tenían que acatarse a ellos. Y cuando dice que tenían los profetas, era la voz de Dios aquí en la tierra, y que a través de esas leyes ellos también podían juzgar si la palabra de los profetas venían de parte de Dios. Sí, amén. Te han dado la palabra. Eran las reglas, las leyes de Moisés que estaban escritas, los mandamientos, y tenían los escritos que apuntaban a la redención futura. Los escritos de los profetas, lo que los profetas escribían. A eso se refiere Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. En la tercera parte de este sermón, creo que lo vimos en un mensaje que predicamos aquí, el Camino Angosto. Dice, entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que las hallan. Y en ese mensaje hablamos, lo vamos a hacer para reflejar, de cómo es bueno nosotros no sentirnos tan cómodos en el Evangelio. Cuando queremos acomodar el Evangelio a nuestra forma, corremos peligro. Es mejor nosotros alejarnos de la frontera. Ustedes recuerdan que les puse un ejemplo de la zona de amortiguamiento, de cómo en la frontera se hablan dos lenguajes, de ese estilo de vida que nosotros debemos de renunciar. Mientras menos nos parezcamos al mundo, es más conveniente a nuestra vida espiritual. Mientras menos nos parecemos al mundo, es más conveniente a nuestra vida espiritual. Porque mientras más yo me parezco a las cosas del mundo, a lo que practica este mundo, al sistema de este mundo, más me alejo del camino estrecho. Recuérdense que el camino estrecho hablamos de que era ese camino de dificultad, de procesos, de cómo lucharon los apóstoles para trazar un camino futuro.
esa puerta estrecha. Y dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino. Recuérdense que hablamos de que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es final de muerte. Todo el mundo tiene a Dios aparentemente, todo el mundo, mire, hay tantas religiones en el mundo y todo el mundo dice, yo tengo al Dios verdadero. Todo el mundo proclama a Dios. Ahora, estamos en que su final sea el final de vida. ¿Por qué nosotros debemos de tratar de enlazarnos a la palabra y vivir conforme a la palabra y caminar conforme a la palabra? Es porque eso nos libra a nosotros de persecuciones futuras o de juicios futuros. El Señor dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aleluya. O sea, no lo va a hallar mucho, no se sorprenda, porque aparentemente nosotros queramos llenar al mundo de la palabra del Señor, que ese es nuestro trabajo. Dice el Señor que son pocos los que hallan esta puerta, porque la gente quiere acomodar al Evangelio a su vida, y nosotros tenemos que acomodar nuestra vida al Evangelio. Nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a Él. Él no se tiene que adaptar a nosotros. Hay mucha gente que dice, no, que los tiempos han cambiado. Es verdad. El sistema del enemigo ha cambiado. Hay muchas cosas que han cambiado en el mundo, pero el Evangelio es el mismo. Y mientras más puro lo agarramos, más beneficio le sacamos. Por eso hay que tratar de caminar por ese camino angosto. Recuérdense que hablamos aquí también de paraos en los caminos y preguntad cuál sea la senda antigua y andad por ella. Mas ellos dijeron, dijo Jeremías, no andaremos. No nos interesa. No podemos ser de aquellos. Aquí en el verso 15 hay una enseñanza extraordinaria. ¿Quién la lee? 15 y 16. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los ambrones? Ahora, yo le hago una pregunta a ustedes. La Biblia dice, guárdense de los falsos profetas. Y dice, por su fruto ustedes lo van a conocer. Ahora, ¿cómo yo puedo ver los frutos en alguien que es falso profeta? ¿Quién me dice, Melvin? Bueno, principalmente la confusión. El Espíritu Santo no ve confusión. Ok, Eso es lo primero. lo primero. ¿Qué sucede? Los falsos profetas, ellos, tú lo puedes descubrir a través de las señales de la palabra, o de las señales que da la palabra de Dios en la Biblia, o a través del tiempo, cuando lo que ellos hablan se da honra. ¿Quién más? Vean. ¿Cómo yo puedo identificar un falso profeta? Vayan en Ezequiel, capítulo 22, por favor. Versículo 27. ¿Quién lo lee? 22-27. Ezequiel 22, 27. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre, para destruir las almas, para obtener ganancia injusta. Y sus profetas descubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándole mentiras, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. ¿Ustedes escucharon eso? Vamos a repetir esos versos para que usted pueda entender cómo yo veo los falsos profetas. Los falsos profetas tienen una característica, y es que predican mucha vanidad. Por eso yo no estoy de acuerdo
una gente testificando, y el Señor me dio 2 millones, y yo estaba en una crisis grandísima, y el Señor me dio un carro, y ese tipo de prédica no glorifica a Dios. Dios da, es la voluntad de Dios darnos, pero ese tipo de mensaje pierde esencia. Nuestros mensajes no pueden estar basados en lo que Dios me da. Esos mensajes que siempre estoy, que doy 2 millones, que me llamaron de otra nación para darme $3,000, ese tipo de mensaje no glorifica a Dios. Dice aquí que se desviaron y empezaron a profetizar vanidades. Vamos a volverlo a leer. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa. ¿Cómo el lobo que arrebata presa? Acecha la debilidad de una gente y se lucra de ella. Cuando el lobo ve animales débiles, indefensos, le cae encima del cuello. Así pasa con mucha gente. Yo veo tu debilidad y te profetizo conforme a tu debilidad para sacarte el dinero que tú tienes en los bolsillos. Y eso es una forma de lucrarse en el evangelio. Mírenlo ahí, léelo de nuevo. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancia Injusta, pisotea para obtener ganancia. Te mantiene en un estado espiritual mediocre para obtener ganancia. Por eso usted tiene que abrir los ojos. El evangelio es una realidad. Por eso es que la Biblia es respuesta a nuestra pregunta. Solamente hay que tener una relación con ella. Mírenlo ahí. Te mantienen en un estado para obtener ganancias injustas. ¿De qué? De tu mediocridad, de tu indefensa, de tu debilidad. Obtienen ganancias. Sigue leyendo. Y sus profetas le cubrían con lodo suelto, profetizándole vanidad y adivinándole mentiras, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. ¿Ustedes escucharon eso? Adivinándole mentiras, diciendo: así ha dicho Jehová, y el Señor no había hablado nada. Bendito sea el nombre del Señor. Dice: y sus profetas le cubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad. ¿Qué es la vanidad? Cosa pasajera. A la gente tú le profetizas la palabra del Señor, cambia, déjate transformar, no sigas viviendo una vida de pecado, enamórate de Dios a través de la oración, empieza a cultivar una relación con tu Padre, crece espiritualmente, enamórate de Dios. Y la gente no le gusta ese tipo de profecía. Ahora, que yo te diga a ti, el Señor te entrega una llave de una casa, Brinco para arriba. ahí está el reguero. La gente llora cuando yo le hablo de la bendición y se quebranta, pero no se quebranta cuando yo le digo: cambia de camino. Aleluya. Ese predicador como que no conecta mucho, porque no quieren escuchar. Por eso dice que en los últimos tiempos se amontonarán maestros y habrá comezón de oír. Si hay muchos maestros, ¿por qué habrá comezón de oír? Porque no hablarán lo que va a transformar la vida del hombre, sino lo que lo va a entretener. Yo te puedo entretener, hermano, hablándote cosas vanas aquí y prometiéndote cosas que nunca van a suceder porque Dios no la habló. Por eso es que hay gente desanimada en el pueblo de Dios, porque hay tantas profecías que Dios no habló. Ay, es que te falta fe, que tú tienes que arrebatar tu bendición. Eso es mentira. Lo que Dios dijo se va a cumplir aunque tú te quedes sentado. Las profecías que vienen de parte de Dios te alcanzan. Te alcanzan, hermano. Eso es algo indudable. Te alcanzan. Te van a caer atrás, porque el mismo que te habló va a trabajar en ti para que tú lo alcances. El mismo que te lo prometió te va a decir: muévete de esta manera para alcanzar la bendición, y te va a encontrar con ella. Pero hay gente que no quiere ese tipo. El Señor dice: es por su fruto que ustedes lo van a conocer. Y uno de los frutos es ese, que el profeta a veces no te va a hablar
lo que tú quieres oír. Alabado sea Dios. Y eso es profético, hermano. Yo cuando voy a predicar a un lugar y siento que están esperando profecía de mi parte, me trancado. Doy una palabra, hago una oración y me voy. Porque eso es lo que están esperando. Y si tú eres profeta de Dios, si ya tú tienes discernimiento de lo que Dios te habló, tú tienes que aprender, hermano, a darle la voluntad de Dios al pueblo. Y hay gente que hasta que tú no le hagas ese tipo de cosas no va a crecer. Se va a quedar en el mismo nivel espiritual. Y Dios no quiere que tú te quedes en el nivel de, que Dios me dé esto, me dé aquello. Hay gente que tienen bendición y están enanos espiritualmente por las bendiciones que tienen. Hasta que no entre en una crisis espiritual, su vida espiritual no se sirve. Alabado Dios. Y las bendiciones que lo tienen enanos. La confianza de que por el yo tener, Dios está conmigo, lo tiene enano. Tenemos que aprender, hermano, a discernir dónde están los falsos. Juan capítulo 10, verso 8, por favor. Por eso la Biblia, y hablamos creo hace un miércoles atrás, de probar los espíritus, si son de Dios. Prueben los espíritus si son de Dios. Juan 10, 8, ¿quién lo lee? Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y saqueadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Así es. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor dice aquí que por los frutos, en el capítulo 7, verso 16, por su fruto lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Alguien busque Mateo capítulo 12, verso 33. El Señor también habló allí de conocer por el fruto. Mateo capítulo 12, versículo 33. O hacer de algo bueno, y su fruto bueno, o hacer de algo malo, y su fruto malo. Porque el fruto se conoce, o hacer de algo bueno, o hacer de algo malo, y su fruto malo. Porque el fruto se conoce el árbol. O sea, usted sabe cuándo hay un fruto, una mata de aguacate por el fruto que da. Sí. Yo quiero darte un ejemplo de lo que es el fruto. Ajá. La Biblia habla del profeta joven y el profeta viejo. El profeta viejo ya no tenía conexión con Dios. Ya no había una intimidad, no había una oración, no había nada con Dios. Pero el profeta joven, dice la Biblia que el profeta joven tenía conexión con Dios y Dios lo mandó a dar una palabra al profeta viejo. Y el profeta joven desobedeció la voz de Dios. ¿Y qué pasó? ¿Por qué desobedeció? Porque el profeta viejo le habló mentira. Así es. Pero en un minuto él habló mentira y 5 minutos después descendió el Espíritu Santo sobre él. Así es. Ahora bien, dirán, ¿qué quiere decir con eso? Cuando el profeta viejo, su fruto dicen que es mentiroso. Pero lo que descendió sobre él es el poder de Dios. El poder de Dios, el profeta viejo, hasta de quién es Dios. Pero su fruto dicen que es mentiroso. Así es. No, y cuando nosotros, miren, el fruto es la naturaleza del árbol. Por ejemplo, a una mata de aguacate, tú no le puedes decir, tú no vas a parir aguacate. Cuando le llegó su tiempo de parir aguacate, se va a llenar de aguacate. Tú le puedes hacer lo que tú le hagas. Esa es su naturaleza. En el Evangelio así mismo es. Hay personas que aquí son tremendos cristianos, terribles en la iglesia. Pero cuando se bajan de ahí, tú no puedes conversar con ellos. Porque su lenguaje te asusta. Su actitud de vida te asusta.
Su forma de proceder en Dios te asusta. Y de eso se trata. Hay gente que profetiza terrible. Yo conozco profetas famosos terribles. Cuando se bajan de ahí son malapalabrosos. Dicen mala palabra. Profetas famosos que yo conozco personal. Son terribles y te dicen, tú vives en tal dirección y que sí, ok. Sí. Y cuando se bajan de ahí son malapalabrosos. Lamentablemente los dones se han revocado. No, y que eso nos enseña la naturaleza interna. Porque aquí nosotros no podemos parar y ser buenos que seamos. Pero una vez yo bajo de aquí, mi actitud, mi forma de ser habla de mi fruto. Cómo yo me muevo, cómo yo camino, cómo yo hablo, cómo yo converso contigo, cuál es mi actitud para contigo. Esos son mis frutos. Sí. O sea, también hay algo que cabe destacar, que hay personas que piensan que por el simple hecho de ellos predicar, llevar la palabra y que Dios lo utilice para salvar a las personas, ya ellos están siendo salvos. No. Porque es lo que te va a decir, y aquellos que vendrán, y te va a decir, apartado de mi bendito. Lo vamos a ver ahora. Ahí es que entra eso. Ahí es que entra ese Un versículo. comentario y cuánto silencio. Mira, hay un solo personaje en la Biblia que dijo esta palabra. He peleado, he terminado mi carrera, he peleado una buena batalla, por lo cual el mismo Dios te entregará la corona de la vida. Pero la Biblia dice que en su trayectoria, mira, para mí Pablo es mi amigo. ¿Tú sabes por qué? Porque una gente que te entrega un libro, eso y salva. Es tu amigo. ¿Se entiende? Ya te lo hablas si tú quieres. Pero Pablo, antes de decir eso, que el mismo Dios le entregaría la corona de la vida eterna, fue uno que dijo, mira, déjame sacar tiempo y analizar a Pablo. No vaya a hacer cosas que yo sea fuerte de que otro se salve y al final de cuentas perderá mi alma. Pero de lo que él dijo al final. O sea que, por más que Dios nos use, siempre tenemos que buscar, revisar día tras día. Porque día tras día uno ofende a Dios y día tras día uno contrita el Espíritu Santo. Bien, Eso mismo quería aportar de que esto se pone un poco peligroso, porque lo que pasa, hay gente que cuando Dios lo usa, hay gente que se me por ejemplo los dones, se me los dones, y que lo sigue usando, y le da palabra a otro, por ejemplo, de profecía y se cumple y cosas así. Pero a veces pierde de vista su propia vida íntima con Dios, eso es peligroso. Y nosotros debemos de luchar, o sea, no ver al otro. Nosotros día tras día luchar con eso, ¿por qué? Porque es algo que cualquiera puede caer ahí. claro. El que te Por eso, pide que lo caiga. el autoanálisis es necesario, diario. Y muchas veces la gente dice, tanto el pueblo que ve, como el que es utilizado, se adelante que Dios lo usa. ¿Ves que Dios usa un burro? Así. Claro, y a un rey de 8 años. Así. Eso es delicado. Amigo, Hermano, ayuda al hermano, ya, ayuda al hermano. pero es verdad que no estás estudiando. No, es mareado. No, yo creo que no te podrás. Con ese conocimiento que usted tiene, si la muerte le sorprende, dice que puede estar. Peor. Vamos a poder volver. Eso. Sí. Mire, Ahí está, verso 21. Entonces, por su fruto lo conoceréis. Entonces, el fruto es lo que habla de quiénes nosotros somos. El fruto no tiene que ver nada con el altar. Nada con el altar. Yo soy un hombre de Dios cuando predico, pero el fruto me da garantía de familia, garantía de amistades, garantía de mi relación con mi prójimo. Ese es el fruto. El don no. Vamos a leer el verso 21. Nos quedan 2 partes solamente. Esta y otra. Verso 21 y 22. ¿Quién lo lee? Vale, yo entonces. No todo el que me dice Señor, Mateo, Sí. no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Sigo? Sí. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Pero escucharon qué palabra fuerte? Ahora, ¿qué usted entiende? ¿A quién le está diciendo eso? A esos pastores profetas que trabajaron en la obra, a los que sanaron enfermos, libertaron cautivos y todo eso. Y por eso ellos entendían que iban a ser salvos. Y muchos con esa cosa de eso. Mucho. Pero ellos predicaban en el nombre de Jesús. Aunque él no hacía la voluntad de Dios. Por eso, el apóstol Pablo, eso que ustedes dijeron ahorita tiene mucho peso. Habiendo sido yo heraldo de otro, yo mismo venga a ser eliminado. El heraldo era alguien que estaba al lado del rey. Y cuando el rey decía, hay que censar el pueblo, el heraldo salía corriendo por toda la ciudad. El rey dice que hay que censar el pueblo, el rey dice que hay que censar el pueblo. Y cada vez que el heraldo se movía por toda la ciudad, eso marcaba revuelo. El apóstol está diciendo, estando yo al lado del rey, conozco su regla y lo que él dice, yo mismo venga a ser eliminado. Que a mí me perjudique un edicto del rey por yo no estar alineado. Lo que te está diciendo es, no te confíes en los dones. No te puede impresionar el poder, hermano. El poder de Dios hay que buscarlo. Hay que procurarlo. El evangelio no puede caminar sin poder. El evangelio tiene que caminar con poder. Nosotros tenemos que ser agentes del poder de Dios. Pero eso no nos puede impresionar. Porque yo puedo tener el poder de Dios encima y ser orgulloso. Yo puedo tener el poder de Dios encima y ser mentiroso. Ahí está demostrado. Si él le dijo hacedor de maldad es porque hacían cosas que lo ligaban a la tiniebla. Por eso cuando los discípulos vienen contentos gritando, Señor, los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Cada vez que tocábamos a alguien enfermo se sanaba. Y él le dijo, yo veía a Satanás caer de un rayo, como un rayo del cielo. Le está diciendo, lo destronaron de su lugar. No se gocen de que los demonios se sujetan. Alégrense de que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Ahí está la clave. Si mi nombre está inscrito, y eso es un registro, hermano, que no va a impresionar a Dios. Es vida aceptable de lo que se parecen a Cristo. Si yo me parezco a Jesús, aunque, hermano, Juan el Bautista no echó fuera el demonio. Juan el Bautista no paró paralítico, ni uno. Y lo llamaron grande en el cielo. Están diciendo, no está ahí la clave, está en cumplir la asignación que Dios les dio. Hermano querido, descubra su asignación del cielo y cúmplala. Aunque ella no signifique de que lo van a conocer en el mundo entero. Si lo que Dios le puso fue 3 batallas, cúmplalo con fidelidad, que en el cielo le van a dar galardón. Ese es el camino. Esta gente echaba fuera demonios, dice aquí, sanaba enfermos. Y el Señor le dice, apártense de mí, que yo no lo conozco. No se lo está diciendo a muchachos. Porque todo aquel que conquista, ese espera en el reino, empezó bien. Y no solamente eso, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Obras que lo ligaban a la tiniebla. Miren, todo el que tiene este tipo de vida, milagros, señales, prodigios, empieza bien. Es allá arriba que se daña. Es cuando empieza a crecer que viene el dolor de cabeza. Eso es peligroso, hermano. Confiarse de lo que veo, de lo que Dios está haciendo conmigo, es peligroso. Es peligroso. Confiar por confiar. Así es. Verso 24, con esta terminamos. ¿Qué tiempo lleva? Dale para allá. Una hora. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿Cuáles palabras? Los últimos 3 mensajes que hemos dado.
Él no está hablando de esa palabra que él está hablando ahora. Él está hablando de ese sermón completo que él dijo. Desde el capítulo 5, 6 y 7 que estamos hablando ahora. Él dice, cualquiera que oye estas palabras que yo le estoy diciendo, sigue. Y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Le voy a enseñar un principio de prudencia muy poderoso. La prudencia abandona sus derechos con tal de cumplir leyes. Apréndase eso. No todo el mundo está preparado para nuestros enfrentamientos. Hay gente que tú le enfrentas con la verdad y te va a coger odio. Entonces, si tú le llevas el mensaje con prudencia, tú lo ganas y lo corriges. Aprenda a hacer eso. Lo gana y lo corrige. El Señor en ocasiones lo hacía con mucha prudencia. En ocasiones era agresivo por la corrección. Nosotros vemos muchas características del Señor Jesucristo, tenía muchas formas de actuar. Pero casi siempre le traía una especie de parábola. Él le podía decir a los fariseos, ustedes están podridos por dentro. ¿Sí o no? Sí. Y le digo, sepulcro blanqueado. ¿No se lo digo? Sí. Sepulcro blanqueado. ¿Qué le está diciendo? Lo mismito, que está podrido por dentro. Pero usó la sabiduría, la prudencia para transmitir un mensaje. A veces prudente, por eso David se conducía con prudencia. David podía armar cualquier guerra, pero no toda la armaba en el momento. Ustedes no han leído el momento que se hizo el loco. ¿Usted sabe qué fue? ¿Usted ha leído el contexto de eso? En el contexto fue, oye, David entre nosotros. David era de Israel. Los israelitas ya no lo tienen a él. Vamos a llevarnos nosotros para la guerra. Y lo mataron a buscar. Tráelo. Y cuando llegó donde el rey, ¿qué él dijo? Esta guerra yo no la puedo luchar. Y se hizo el loco. Y cuando llegó el rey, corriéndole la barba, y lavaba así, y el rey, y es que no hay loco en esta ciudad, que me trajeron a este hombre loco. Y la mirada así, mira, la mirada, el rey ahí mirando por otro lado. Sáquenme este loco de aquí. Porque no toda la guerra se pelea. La prudencia, por eso yo le dije que un aspecto de prudencia es renuncia a tu derecho. Con tal de salir en paz con tu hermano. Porque la debilidad de tu hermano te está contrarrestando, hermano. Es una verdad profética. El Señor dice que el prudente edifica sobre una roca. El prudente se gana a todo el mundo. El que es prudente se gana a la gente, se gana el favor de la gente, aunque él tenga su propio concepto y él sabe cómo conducirse y él sabe que eso no es atadura para él. Pero eso lo ayuda a edificar sobre una roca. Sí. Yo sé que yo hay algo, porque a veces cuando pensamos que hablan de una roca, pensamos en una piedra, pero la roca es la revelación. Un ejemplo, cuando Jesús le dijo a los discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Ellos ni siquiera dieron ejemplo de ellos mismos, de lo que ellos pensaban que era Jesús. Amén. Muchos dicen que fue Elías, muchos dijo, cuando Pedro le dijo, tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo, grandes cosas ha dicho Simón. Eso no me reveló ni carne ni sangre, sino me dio que te sobre esa roca, que es la revelación de Jesús, yo edificaré mi iglesia. No, y dice que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, cabeza del fundamento. O sea, Jesús vino a ser esa roca donde Daniel vio que golpeaba la estatua y que la desmenuzaba y se hizo un gran monte. Esa es la roca. Ese es Cristo. Él dice aquí que el prudente edifica sobre una roca.
Y cuando viene lluvia, verso 25, vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa, no cayó porque estaba fundada sobre la roca. El Señor está diciendo que el que practique estas cosas que hemos leído, ¿cuáles cosas? ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles cosas? La justicia. Usted y yo somos sal de la tierra, que usted y yo somos luz del mundo, La justicia. la justicia divina, que no debemos guardar ira, que no podemos ser dados al adulterio, que debemos tener cuidado con el divorcio, que debemos saber cuándo juramos y cómo juramos, que no debemos jurar ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nuestra cabeza, porque no podemos ser blanco, negro, ningún cabello. Cuando amamos a nuestros enemigos, cuando damos limosna en secreto, cuando oramos en secreto, cuando ayunamos en secreto, cuando hacemos tesoros en el cielo, cuando tenemos nuestros ojos altos, cuando no tenemos amor a la riqueza, cuando no vivimos en afán y en ansiedad, cuando no juzgamos a los demás, cuando pedimos y recibimos y buscamos y hallamos, cuando caminamos por la puerta estrecha, cuando vivimos por los frutos, cuando vivimos revisándonos, estamos edificando nuestra casa sobre las rocas. Amén. Ese es el camino, es un estilo de vida. Por eso el tiempo es necesario en este camino, hermano. No crea que aquí usted tiene que crecer apresurado. Apréndase eso. Todo lo que inicia pequeño en Dios va a crecer. Ahora, el que crece apresurado y no tiene fundamento y no edifica sobre la roca y no tiene tiempo para practicar estas cosas que nosotros estamos enseñando, es difícil que edifique de la manera correcta. Tenemos que aprender a hacer estas cosas. Dice el verso 26, con esto termino, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, o sea, bruto, que no edificó que edificó su casa sobre la arena. El que edifica sobre la arena es el que obvia estas cosas, hermano. Esos principios que el Señor nos regaló allí nos da fundamento, nos da una vida. Dice el apóstol Pablo, hablando en Efesios, el edificio bien coordinado hasta que llegue a ser, va creciendo hasta que llegue a ser una casa para Dios. Algo rápido, una pregunta lo que va a hacer. O sea, Sí. yo pienso, es una pregunta que estoy haciendo que suene como si fuera. Yo pienso que un teólogo, o muchos que andan en la calle con un alto conocimiento, edificar ese conocimiento a través de la palabra, pero cuando ellos edificaron ese conocimiento en su vida, lo hicieron solo para ellos, o sea, no lo hicieron como para Dios, lo hicieron para Jesucristo. Eso es lo que usted me dice conforme a eso. Claro, lo que pasa es que no es conocer solamente, sino vivir. Porque hay mucha gente que conoce, pero no vive. Y la mayoría de las cosas que vimos allí son prácticas. Son prácticas. Todo lo que vimos en el capítulo 5, 6, 7 son prácticas de la vida diaria. Amen sus enemigos, eso es de la vida diaria. No busquen para que no sean juzgados, eso es de la vida diaria. Entonces hay gente que sabe mucho de la Biblia, pero practica poco. Porque a la hora de llegar a practicarlo, aman la piedad, la enseñan, pero niegan su eficacia. Es que también hay mucha gente con conocimiento, con información, con revelación. Tú puedes saber un mensaje capítulo, pero si no tienes el Espíritu Santo, no tienes revelación espiritual, no tienes nada, solo conocimiento. Eso no era calle de Dios para el viviendo, Y que cuando nosotros nos vemos en el momento clave, porque estos momentos suceden a diario. La mayoría de las personas lee estos capítulos, dice, ok, Jesús dijo, mata por tus enemigos. Pero va a llegar el punto donde tú tienes que practicarlo. Y es ahí donde se evidencia que hay dentro de ti. Si yo tengo esa palabra viva dentro de mí, yo lo voy a poder identificar fácil. Pero mira, él se hizo enemigo mío sin razón. Entonces, va a llegar el momento donde tú amas a esa persona a pesar de que sea tu enemigo. Hay gente que se hace enemigo tuyo sin razón. Y ahí es donde viene tu práctica.
el lámpara del cuerpo son los ojos. Va a llegar el momento donde tú tienes que poner a prueba eso. Donde pasa una muchacha mal vestida o un muchacho extravagante, ahí es donde se pone a prueba la intención con la que tú miras. Y todo eso es práctico, sí. Yo le llamaría un punto racional. Así es. Todo eso es práctico. Si nosotros vemos toda esa enseñanza que Jesús nos dio, son prácticas de la vida diaria. Y esa práctica nosotros tenemos que llevarla al ejercicio cuando nos enfrentamos a esa situación. Cuando usted se enfrente a esa, por lo que usted tiene adentro, esa palabra viva, usted va a decir, practica, y te va a ser de bendición. Padre, gracias. Te adoramos, bendecimos y glorificamos tu nombre. Gracias por tu amor. Gracias por tu gran misericordia. Gracias por tu